Bienvenidos a The Deep Dive, listos para sumergirnos en un punto crucial de la historia militar. Por supuesto. Hoy nos adentramos en la captura de Pisagua en la Guerra del Pacífico, usando un análisis histórico fascinante que va más allá de los simples hechos, Mucho más allá. explorando la estrategia, Sí, las personalidades por supuesto. y el enfoque de la guerra, Ajá. que era sorprendentemente moderno para su época. Lo que es fascinante es que este evento de 1879, que a menudo se pasa por alto en los libros de historia tradicionales, prefigura tácticas que darían forma a las operaciones militares durante siglos. Exacto, no solo vamos a ver qué pasó, Claro. sino que vamos a profundizar en el por qué. Me gusta eso. Me gusta eso. Está bien. Empecemos por el contexto. Vale. Es 1879, Ajá. la Guerra del Pacífico está en pleno apogeo Sí, y Chile, después de establecer su dominio naval por supuesto. con la captura del monitor peruano Huáscar, Ajá. está listo para llevar la lucha a tierra. De acuerdo. Su objetivo. La región peruana de Tarapacá Ajá. y sus valiosos depósitos de salitre. Exactamente. Aquí es donde entra Rafael Sotomayor, Por supuesto, el ministro de Guerra de Chile. la mente maestra detrás de la operación. Absolutamente. Planeó meticulosamente cada detalle, desde la elección del lugar de desembarco hasta la carga precisa de los barcos. Interesante. Lo que es realmente notable es su enfoque visionario de la logística. Logística. Sí, empleando conceptos como FIFO y LIFO. Espera, FIFO y LIFO. Sí, Esos términos no se usan en la gestión de inventario, exacto. como se aplicaron a los buques de guerra. Imagínatelo así. Dale. Sotomayor se aseguró de que los suministros que se necesitaban primero al desembarcar, como Ya. municiones y equipo médico, Ya veo. se cargaran al final para que pudieran descargarse primero. Inteligente. Es increíblemente eficiente Sí. y resalta su brillantez estratégica. Es fascinante cómo algo tan aparentemente simple como la organización de la carga Puede tener un impacto tan grande en una operación militar. Absolutamente. Y hablando de la operación, Sí. ¿por qué Pisagua? Buena pregunta. ¿No era una ciudad importante como Iquique, ¿Cierto? que la convertía en el lugar de desembarco ideal? Pisagua ofrecía varias ventajas estratégicas. Tenía una Con- valla protegida. Perfecta para un desembarco a gran escala. Tiene sentido. Había un muelle para descargar equipo pesado Ya veo. y una línea de ferrocarril que conducía al interior. ¿De acuerdo? Y crucialmente, Y, Pisagua tenía una fuente confiable de agua dulce. por supuesto, esencial para un ejército. Exactamente. Suena como un lugar bien elegido. Lo era. Pero imagino que las fuerzas aliadas no se iban a quedar de brazos cruzados. No, para nada. Pisagua contaba con 2 fuertes armados con cañones de largo alcance. Vaya. Y había 1,400 soldados peruanos y bolivianos bajo el mando del general Juan Buendía. Espera, soldados bolivianos en Perú. ¿A qué se debía eso? Esto refleja el complejo panorama geopolítico de la época. Bolivia y Perú habían firmado un tratado de defensa mutua en 1863, Ya veo. comprometiéndose a apoyarse mutuamente Ajá. si eran atacados por un tercero. De acuerdo. Entonces, cuando Chile declaró la guerra, Ajá. Bolivia se vio obligada a unirse a la defensa del Perú. Eso explica la presencia de las tropas bolivianas. Exacto. Entonces tenemos defensores decididos, Sí. fuertes fortificaciones. Había algo más que dificultara la tarea de las fuerzas chilenas. La geografía misma de Pisagua jugó un papel importante. ¿En serio? El historiador Gonzalo Bulnes la describió como una casa de muchos pisos, Interesante. es decir, una serie de empinadas laderas que ascendían desde la playa. Ya veo. Imagina intentar atacar cuesta arriba, Caray. bajo fuego enemigo, Sí. contra defensores atrincherados. Suena difícil. Sí. Era una tarea desalentadora. Ya entiendo por qué lo llaman una batalla cuesta arriba. ¿Y cómo lograron los chilenos superar este desafío? Buena pregunta. Llévanos a través de esa fatídica mañana del 2 de noviembre de 1879. El día comenzó con los buques de guerra chilenos Ajá. desatando un devastador bombardeo sobre los fuertes aliados a las 7:00 a.m. ¡Wow! Los artilleros chilenos demostraron una notable precisión, infligiendo fuertes bajas. Ya veo. E incluso hay una anécdota de un oficial peruano que perdió la cabeza por un disparo certero. Vaya, un detalle sombrío, pero que da una idea de intensidad del bombardeo naval.
Cierto. ¿Qué ocurrió después? Alrededor de las 10.000 AM, Ajá. las tropas chilenas comenzaron a desembarcar en las playas, No. enfrentándose a una feroz resistencia Por supuesto. por parte de los defensores. Claro. Imagínate la escena, Sí, botes sí. llenos de soldados acercándose a la costa, Ah, explosiones que sacuden el aire, Algo koalas silbando a su alrededor. debió ser intenso, Caótico y aterrador. sin duda alguna. ¿Hay alguna historia de valentía individual Mm, durante el desembarco? Por supuesto. Cuéntanos. El teniente Barrientos fue el primer soldado chileno en desembarcar, plantando una bandera en la playa en medio de una lluvia de balas, que Impresionante. se convirtió en un héroe instantáneo, Ya veo, símbolo del coraje de las fuerzas chilenas. parece una escena de película. ¿De verdad? ¿Cómo lograron los chilenos Mm. superar esos desafíos geográficos que mencionamos antes? El batallón Atacama jugó un papel clave. El batallón Atacama. Sí, eran conocidos como el batallón de los curas, ¿Por qué de los curas? por sus distintivos uniformes negros. Ah, ya veo. Su asalto cuesta arriba fue implacable, Mm. haciendo retroceder a las fuerzas aliadas calle por calle. Parece que lucharon con una determinación increíble. But yeah. ¿Hubo algún momento específico Mm. que marcara un punto de inflexión en la batalla? Un oficial chileno, ¿Sí? Rafael Torreblanca, hizo una bandera chilena en un poste de telégrafo, ¿Se acuerdas? señalando una victoria decisiva. Interesante. Y aquí hay un detalle curioso. Sí, Ese mismo poste todavía se encuentra en Pisagua hoy en día. no me digas. Un testigo silencioso de esta batalla histórica. Es asombroso, un vínculo físico con el pasado Exacto. que nos recuerda los sacrificios Sí, y la valentía de quienes lucharon allí. absolutamente. A las 3:00 p.m., Ajá, las fuerzas aliadas se retiraban. sí, Una victoria notablemente rápida. cierto. Habla de la eficacia de la estrategia chilena. El bombardeo naval coordinado, las tropas bien entrenadas. Claro. El poder de la meticulosa planificación de Sotomayor Ya veo. contribuyeron a su éxito. Sin duda una victoria impresionante. Absolutamente. Es fácil pensar en la historia como eventos aislados, Sí. pero lo emocionante de esta inmersión profunda es que estamos viendo cómo Pisagua se proyecta hacia afuera, Mm. influyendo en estrategias militares de generaciones futuras. Es como una reacción en cadena. Exactamente. Un evento aparentemente pequeño, en 1879, Sí. establece un precedente Ujú. para algunas de las operaciones militares más significativas de la historia moderna. Precisamente. Impresionante. Y para comprender esa influencia, Claro. necesitamos analizar Sí. qué hizo que la operación de Pisagua fuera realmente anfibia. De acuerdo. ¿Cuáles son los elementos clave que elevan esto Ujú. de un simple asalto costero Sí. a una operación anfibia innovadora? En primer lugar, el uso coordinado del bombardeo naval. Bombardeo naval. Los buques de guerra chilenos no se presentaron y comenzaron a disparar al azar. Ya veo. Apuntaron a posiciones enemigas específicas, Ujú. ablandando las defensas Ajá. y allanando el camino para las tropas terrestres. De acuerdo. Esta precisión y coordinación fueron cruciales para el éxito del desembarco. Exacto. Entre la Marina y el Ejército, Sí. cada uno desempeñando un papel vital Ajá. para lograr el objetivo general. Exactamente. Interesante. Y el segundo elemento, Sí. el uso de embarcaciones de desembarco especializadas. Ah, ¿te refieres a esas chalanas Sí. mencionadas en el material de origen? Esos botes de fondo plano fueron esenciales Ya para transportar tropas, caballos e incluso artillería directamente a la costa. De acuerdo. Esto no era solo un grupo de soldados desorganizados que se apresuraban a la playa de una fuerza bien equipada, capaz de sostener una lucha prolongada. Ah, sí, es como lograron subir todo ese equipo pesado Exacto. por esas empinadas laderas. Suena como una pesadilla logística, Sí. pero claramente Sotomayor había pensado en todo. Y eso nos lleva al tercer elemento clave, Pues, ¿cuál es? la meticulosa logística planificada por Sotomayor. Desde la carga de los barcos, utilizando FIFO y LIFO, Ajá. hasta garantizar un suministro constante de agua dulce para las tropas. Ya veo. Se tuvo en cuenta cada detalle. Impresionante. Este nivel de planificación y organización no tenía precedentes para su época y estableció un nuevo estándar para las operaciones anfibias. Es increíble cómo la brillantez logística de Sotomayor Claro, jugó un papel tan crucial en una victoria militar. absolutamente. No siempre se trata de fuerza bruta. Qué cierto. A veces se trata de ser más astuto que tu oponente. Absolutamente. Y este énfasis en la logística y la planificación Sí. es un sello distintivo de las operaciones anfibias modernas. ¿En serio?
Piensa en los desembarcos del día D, en la Segunda Guerra Mundial, o el desembarco de Incheon durante la Guerra de Corea. Wow. Esas operaciones involucraron una coordinación masiva, Ya veo. una sincronización precisa y cadenas de suministro complejas. ¿De acuerdo? Todas lecciones que se remontan al modelo establecido en Pisagua. Es alucinante pensar que una batalla relativamente pequeña en América del Sur Sí. podría tener un impacto tan profundo en el curso de la historia militar. Es fascinante, ¿verdad? Es como esas ondas que mencionamos antes, Ajá. extendiéndose a través del tiempo e influyendo en los conflictos a escala global. Realmente resalta la importancia de estudiar historia. Claro. No solo por las historias en sí mismas, sino por las ideas que ofrecen sobre la evolución del conflicto y la estrategia humanos. De acuerdo, hemos establecido que Pisagua fue una victoria táctica para las fuerzas chilenas y un momento innovador en la historia militar. Cierto. Pero, ¿cómo esta victoria dio forma al contexto más amplio de la Guerra del Pacífico? Buena pregunta. Fue un punto de inflexión en el conflicto. La captura de Pisagua fue de hecho un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Ya veo. Le dio a Chile un punto de apoyo crucial Ah, en la región de Tarapacá, rica en minerales, de acuerdo. y cambió el impulso a su favor. Interesante. Demostró su destreza militar, Ujú. tanto en tierra como en mar. Y ejerció una presión significativa sobre las fuerzas aliadas. Entonces, no se trataba solo de capturar una sola ciudad. No. Se trataba de asegurar recursos valiosos Exactamente. y obtener una ventaja estratégica en la guerra en general. Exactamente. Impresionante. Y desde un punto de vista psicológico, Sí. la victoria en Pisagua elevó la moral chilena y desmoralizó a las fuerzas aliadas. Ya, veo. Envió un mensaje claro. Ajá. Chile era una fuerza a tener en cuenta Ajá. y estaban decididos a ganar la guerra. Es asombroso cómo una batalla puede tener consecuencias tan trascendentales, ¿Cierto? influyendo no solo en el curso inmediato de un conflicto, sino Sí. también en la moral y las percepciones de las naciones involucradas. Y hablando de percepciones, el Ok. éxito de la operación de Pisagua también tuvo un impacto significativo en la forma en que otras naciones veían las capacidades militares de Chile. Interesante. Consolidó su reputación como una Ujú. potencia en ascenso en América del Sur, capaz de planificar y ejecutar operaciones militares complejas. Entonces, en cierto modo, Pisagua puso a Chile en el mapa, Exacto. no solo geográficamente, Sí. sino también en términos de su destreza militar Ajá. y pensamiento estratégico. Esa es una excelente manera de decirlo. Wow. Y este nuevo respeto por parte de otras naciones tendría implicaciones a largo plazo para la posición geopolítica de Chile en la región. Es fascinante cómo una sola operación militar puede tener un efecto dominó, Claro. influyendo no solo en el curso de una guerra, Sí. sino también en la percepción internacional de una nación Ah, y su papel en el escenario mundial. exacto. Hemos cubierto mucho terreno aquí, Cierto. pero todavía hay un aspecto crucial más Mm. de la operación de Pisagua que debemos explorar, De acuerdo. su legado duradero. Interesante. Volvemos en un momento ¿Vale? para desentrañar cómo las lecciones aprendidas en Pisagua continúan dando forma a las estrategias militares, incluso hoy en día. Suena bien. Quédense con nosotros. Y regresamos. Hemos explorado la brillantez táctica, Ajá. la maestría logística Sí. y el efecto dominó de la operación de Pisagua. Ah. Pero hablemos de su legado duradero, Mm. cómo resuenan las lecciones aprendidas en esa lejana costa en 1879 Oh, ajá. en la Guerra Moderna. Lo notable es cómo los principios básicos de la guerra anfibia que surgieron en Pisagua siguen siendo relevantes incluso hoy en día. De verdad. El énfasis en las operaciones combinadas, Operaciones combinadas. donde las fuerzas navales y terrestres trabajan juntas sin problemas. Ya ves, Es una Miguel. piedra angular de la doctrina militar moderna. Entonces, esa danza Sí. entre buques de guerra y tropas terrestres de la que hablamos antes Ajá. no es solo una táctica genial del siglo XIX, ¿No? sino un elemento fundamental Exacto. de cómo operan los ejércitos hoy en día. Precisamente. Y la necesidad de
equipo especializado, como esas lanchas de desembarco que discutimos. Es aún más crítica en la guerra moderna. ¿En serio? Piensa en los sofisticados vehículos de asalto anfibio Wow. utilizados por los ejércitos de hoy, Ya. capaces de navegar por terrenos traicioneros Claro. y llevar tropas y equipo a la costa de forma segura. Ya veo. El legado de esas primeras chalanas está vivo y coleando. Es increíble pensar que una batalla librada hace más de un siglo pudiera sentar las bases para tales avances tecnológicos. Impresionante, ¿verdad? Realmente habla de la naturaleza perdurable del pensamiento estratégico y la innovación. Y no olvidemos la importancia de la logística, que, como hemos visto, jugó un papel fundamental en el éxito de Pisagua. Cierto. Las operaciones anfibias modernas implican cadenas de suministro increíblemente complejas, lo que garantiza que las tropas tengan los recursos que necesitan para luchar eficazmente. De acuerdo. Las lecciones que Sotomayor nos enseñó sobre planificación y organización. Son más relevantes que nunca. Entonces, esos conceptos de FIFO y LIFO Exacto. no son solo para viejos almacenes polvorientos, No para de... sino que son esenciales Sí. para mantener a los ejércitos modernos abastecidos y listos para el combate. Cierto. Es asombroso cómo ideas aparentemente simples pueden tener implicaciones tan trascendentales. Y más allá de los aspectos tácticos y logísticos, la operación de Pisagua también destaca la importancia de la recopilación de inteligencia y la comprensión del terreno. Las fuerzas chilenas no simplemente tropezaron con esa playa, Claro. sino que seleccionaron cuidadosamente a Pisagua en función de sus ventajas y debilidades estratégicas. Entonces no se trata solo de fuerza bruta, No. sino de conocer a tu enemigo, Exactamente. comprender el campo de batalla Sí, y usar ese conocimiento para tu ventaja. exactamente. Interesante. Y este énfasis en la inteligencia y análisis del terreno. Es aún más crucial en el mundo actual, Claro. donde los conflictos a menudo tienen lugar en entornos complejos y desafiantes. Entonces, el legado de Pisagua es más que tácticas específicas o piezas de equipo. Se trata de una mentalidad, una forma de pensar sobre la guerra que enfatiza la planificación, la coordinación y la adaptabilidad. Es un recordatorio de que incluso los pequeños conflictos pueden tener impactos descomunales, dando forma a la forma en que se libran las guerras para las generaciones venideras. Y nos deja con una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cuál es? ¿Cómo se adaptarán e innovarán los futuros estrategas militares en un mundo de tecnología en constante evolución y desafíos geopolíticos? Interesante. ¿Continuarán los principios que surgieron en Pisagua guiando sus decisiones? ¿O veremos un cambio de paradigma en la forma en que se libran las guerras? Es una pregunta que vale la pena considerar, especialmente a medida que enfrentamos nuevas e impredecibles amenazas en el siglo XXI. Es cierto. Una cosa es segura. ¿Qué es eso? La historia de Pisagua nos recuerda que la historia militar no se trata solo del pasado, sino que es un tapiz vivo y en constante cambio que continúa dando forma al presente, influyendo en el futuro. Y subraya la importancia de estudiar estos eventos aparentemente distantes, no solo para aprender del pasado, sino para comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se avecinan. Bien dicho. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, pero creo que solo hemos arañado la superficie de esta fascinante historia. Cierto. Los animo a todos a profundizar en la historia de la Guerra del Pacífico y explorar cómo las lecciones aprendidas en Pisagua continúan resonando en la guerra moderna. De acuerdo. Es un viaje que vale la pena emprender. Absolutamente. Hasta la próxima. Sigan explorando. Sí, Sigan cuestionando. Y sigan sumergiéndose profundamente.